Blanca Lilia Ibarra, gracias por continuar aquí. Muchas gracias, Carlos. Te dejé planteado anoche, ¿qué va a pasar con todos los datos personales que están en las solicitudes de información que recibió el INAI? Porque los tendrán que entregar ahora al gobierno mexicano y dicen, es el segundo piso del gobierno anterior, o sea, el Obradorato, donde desde Palacio Nacional se exhibían datos personales. ¿Qué va a pasar con la información esta que tiene el INAI? Esa, me imagino, le llaman plataforma o algo así. ¿Ya lo sabes? Es un tema mayúsculo y justo en los transitorios tampoco hay claridad. Ciertamente la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un mecanismo único, referente en el mundo, porque es el medio mediante el cual se hacen solicitudes de información, pero que contiene información también sensible, información Sí, si importante. yo la hago, pongo mi dirección de correo, pongo mi Así teléfono, pongo mi dirección quizás, pongo una serie de informaciones confiando en la discreción del INAI. Hay también información de contratos, de remuneraciones de servicios públicos, obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados, solicitudes de información, recursos de revisión, etcétera. Esa información la tenemos resguardada y se tiene que analizar justamente qué va a pasar para que esta información no vaya a caer en manos de aquellos que pudieran vulnerar y trascender información con datos personales. No, pero pues yo de una vez te lo también contesto, porque va a caer en manos del gobierno y este gobierno es la continuación de otro que, por ejemplo, usaba la unidad de inteligencia financiera para balconear datos personales de mucha gente. Bueno, es sin duda alguna una pregunta que hoy no tenemos respuesta. Porque no hay una legislación que garantice pues ese derecho que tiene la ciudadanía, que tenemos todos, a que se respeten nuestros datos personales. Sin duda, y también abordas un tema relevante, porque no solamente es el tema del acceso a la información, es el tema de protección de datos personales en posesión de particulares. Como tú sabes, el INAI ha tenido también esa facultad de vigilar el cumplimiento de la ley en la materia, y en ese sentido tampoco hay claridad en este momento de quién se va a encargar de tutelar aquellas funciones en materia de datos personales de las empresas. Hoy creemos que en este momento no hay certidumbre de qué va a pasar con la tutela del derecho a la protección de datos personales para particulares. Y tenemos también otras preocupaciones sobre el personal, porque no solamente estamos hablando de los consejeros. De los consejeros que terminamos una vez que queden publicadas, que se aprueben las leyes secundarias, sino de más de 800 familias cuyos trabajadores es gente experta, gente competente, gente especializada y que deseamos genuinamente que se aproveche la experiencia y que se cumpla con lo que se ha establecido hasta este momento, que se respetarán los derechos laborales. Nosotros seguiremos trabajando, Carlos. Seguiremos trabajando con institucionalidad y con compromiso y convicción democrática. Que además lo deben hacer porque si no incurrirían en responsabilidad, sin duda, no sé si administrativa o hasta penal, porque son servidores públicos y su responsabilidad está probada, o el respeto a la función que desempeñan. Pero hay otros subtemas dentro de esto que quizás sepas ya, porque no se trata solo de información que tiene que ver con la gestión pública en el Poder Federal y en los estados, sino también de organismos de otra naturaleza, por ejemplo, sindicatos, no sé, o universidades o escuelas, seguramente servicios de salud particulares, o lo supongo, y eso lo va a manejar la secretaría esta que se llamaba de la Función Pública. No, está establecido en este caso que en Poder Ejecutivo tendrá la Secretaría, como lo hemos mencionado, de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero Poder Legislativo, Poder Judicial,
En el caso de los partidos políticos tendrá que determinar el propio INE para entregar o negar la información. En el caso del Poder Ejecutivo ya lo referí, pero el Legislativo y el Judicial también establecerán sus propios órganos internos de control. Y esto lo que sucede es que va a fragmentar esa revisión y esos criterios sobre los cuales se resuelve actualmente. Por eso es que pensamos que sigue siendo una regresión. Hace muchos años, hace más de 22 años, existían criterios diferenciados, porque entonces, por ejemplo, en el Estado de Puebla había 217 comisiones de transparencia y cada una funcionaba con base a sus propios criterios. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues es un modelo que regresa a aquella época donde habrá fragmentación en la revisión de las inconformidades de la gente y los criterios para resolver si la información es pública o se deba negar. Creemos que es importante que se considere y se tome en cuenta para las leyes secundarias en Parlamento abierto a quienes hoy estamos en estas funciones todavía y que tenemos, por supuesto, elementos para poder fortalecer y abundar en que de ninguna manera se vaya a vulnerar el derecho a saber de las personas. Pues y que las personas sigan preguntando, Carlos. Celebro mucho tu optimismo porque de parlamentos abiertos creo que cuando menos yo estoy hasta el copete porque no han servido para nada. Como no sirvió el Parlamento abierto para la reforma al Poder Judicial, que como vemos pues será absorbido por una sola facción de la política representada en el López Obradorismo, en los poderes ejecutivo y legislativo, y ahora la chatarrización de los jueces federales y locales, pues quedará al arbitrio de estos dos poderes que se concentrarán en uno solo. Pero confía Blanca Lilia en el Parlamento abierto, yo creo que los escucharán en el mejor de los casos, pero ellos seguirán el guión de su propio monólogo. Yo confío en la ciudadanía, confío en que la gente no se va a detener en no hacer preguntas, confío en que la gente seguirá exigiendo una participación activa en las decisiones de gobierno. Confío en los demócratas que pensarán que México no puede dar un paso atrás en los derechos conquistados. Yo confío en que se busquen mecanismos que sigan garantizando transparencia gubernamental. No podemos cambiar la realidad ahora, Carlos, pero sí podemos incidir en lo que venga de aquí en adelante. Pues yo no me imagino a una dependencia del Poder Ejecutivo teniendo una especie de consejo consultivo, digamos externo, independiente o ciudadano, que se asegure supervisando la tarea de esa dependencia para que responda pues con claridad, porque esto parece ser una concentración del poder que lo que va a asegurar es la turbiedad. Ya de por sí teníamos en el obradorato gastos extremadamente multimillonarios en las obras emblemáticas que declararon que no se podía conocer cómo fueron los contratos en más del 70% de lo gastado, porque dijeron es asunto de seguridad nacional. Entonces, si yo quiero saber a población de qué edad le ha puesto el Seguro Social vacunas contra el sarampión, pues quizás no me respondan nunca, van a decir no, porque es seguridad nacional. Debemos seguir exigiendo transparencia en el gobierno. No podemos tener una pasividad o una sociedad indiferente, Carlos. Hoy los retos y desafíos, por supuesto, están en el gobierno a partir de estas reformas constitucionales, pero hoy también necesitamos una sociedad que siga exigiendo rendición de cuentas y que siga buscando que haya escrutinio público en las autoridades. Es un trabajo muy complicado el que viene ahora, porque ciertamente en esta decisión que se ha tomado, el gobierno dice, vamos a seguir garantizando los derechos. Veremos en los hechos si esto es realmente lo que se va a lograr. Bueno,
es una administración distinta, la de este llamado segundo piso de la 4T, pero cuando estaba construyéndose el primer piso, López Obrador llegó a decir, cuando le dieron su constancia de haber ganado la presidencia de la República, llegó a prometer no entrometerse en decisiones del Poder Judicial, y mira qué bomba de tiempo le dejó sembrada a su sucesora, lo que estamos viendo que ha sucedido con el Poder Judicial. Entonces, pues el gobierno puede decir lo que sea, pero no hay una garantía ciudadana que lo garantice, a menos que en las leyes que no se han hecho, en las leyes que articulen secundarias, así es, este asunto, pues se incluya la participación de agrupaciones sociales, de ese sector que se le dice la sociedad civil, que tanto ha detestado el cuatroteísmo. es deseable y es necesario. Y creo que ahí debemos jugar un papel hoy desde otra trinchera para exigir que el gobierno cumpla. Y creo que ahí es donde está la gran pregunta. ¿Van a alcanzar realmente ese objetivo de ser un gobierno genuinamente transparente, donde haya proactividad en dar a conocer la información de interés público? ¿O nos vamos a quedar en la otra trinchera de ser una sociedad que no cuestione, que no exija derechos y que se quede con los brazos cruzados? Tenemos un gran reto por delante y tenemos que buscar que México no se quede estancado, porque había logrado grandes niveles como referente en términos no solamente de la institución que hoy desaparece, sino también en los resultados que generó y en las redes internacionales que encabezó. Muchas gracias te doy, Blanca Lilia, por esta conversación. Ahí está el cadáver, no sabemos, como decía yo, dónde quedará sepultado, si lo cremarán. Fue el mátenlo y después viriguan. Pero yo espero que tu optimismo, que supongo tan responsable como servidora pública, tenga consecuencia y se realice. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Blanca Lilia Ibarra, muchas gracias a ustedes y buenas noches.